aplauso al Señor. ¡Wow, wow, 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 wow! Nosotros no hemos salido en vivo recién hasta ahora porque por temas a veces de derechos de autor, a veces en los números especiales se usan canciones y hay que tener unos permisos y a veces las redes sociales tienden a cortarlo. Entonces, para que salga mal, no hemos salido en vivo, sino hasta ahora el mensaje, pero acabamos de cantar un cántico tremendo, y acabamos de gozarnos. Nosotros somos una iglesia que se goza mucho en el Señor y realmente es una bendición. Le agradezco mucho a todos los que han participado en esta mañana, los niños, los jóvenes, los varones, las mujeres, el coro, también a Eduardo, la verdad, al Ministerio de Alabanza, a la Amistad Cristiana Worship y todo. La verdad que ha sido una enorme, enorme bendición. ¿Cuántos están en victoria en esta mañana, hermanos? Qué linda bendición. La verdad que me he sentido muy contento, emocionado y sobre todas las cosas animado de ver tanta alegría y tanto gozo. La verdad que Eduardo nos ha hecho alegrar. Dios te bendiga, Eduardo. Nosotros necesitamos tener a Eduardo más seguido por acá. Necesitamos que Eduardo se escape por aquí y le ponga esa alegría a la alabanza y a ese gozo a la alabanza. Nosotros somos una iglesia que se goza en el Señor y se goza porque Cristo ha resucitado y es el Señor y el Rey. Quiero que me acompañen en el libro de Lucas capítulo 24. Vamos a leer 12 versículos y en esta mañana quiero hablarles sobre el tema la veracidad de la resurrección. Lucas capítulo 24, versículos 1 al 12. Quiero hablarles en esta mañana sobre el tema la veracidad de la resurrección. Y esto es lo que dice la palabra del Señor. Lo leemos. ¿Qué le parece todos juntos? Vamos a leerlo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Venga, léalo conmigo. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Hermanos, en esta mañana quiero hablarles sobre la veracidad de la resurrección. Y para mí esto es importante porque de esto depende nuestra fe. De esto, de la resurrección, depende nuestra vida cristiana. De la resurrección depende todo lo que nosotros leemos en la Biblia. A tal punto que la misma Biblia es enfática en decir que si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación, vano es nuestro evangelio y seguimos muertos en nuestros pecados. Entonces, quiero en esta mañana partir por el hecho de que para nosotros los cristianos la resurrección es un hecho inamovible. Para nosotros la resurrección es una doctrina fundamental.
Para nosotros la resurrección es creerla con todo el corazón. Alguien diga amén en esta mañana. La resurrección es un tema que nosotros tenemos que creer, hermanos queridos. Porque si no creemos en la doctrina de la resurrección, entonces todo lo demás será tan solamente palabras. Ahora, quiero comenzar hablándoles de dos verdades fundamentales. Históricamente, nosotros creemos en un Cristo que resucitó corporalmente al tercer día de su crucifixión. Eso lo comprobamos según lo que acabamos de leer en esta mañana en el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas nos habla a nosotros, hermanos, que este hecho es histórico porque se encuentra no solamente en el libro de Lucas, sino porque todos los cuatro evangelios dan el mismo testimonio, dan la misma referencia y dan la misma verdad a esta realidad. Y es el hecho que los cuatro evangelistas declaran que Jesucristo, el judío, el nazareno, se levantó al tercer día de la tumba. Históricamente, la resurrección de Jesús es un hecho constatable, es un hecho real, es un hecho concreto. Doctrinalmente, número 2, nosotros creemos lo que el apóstol Pablo habla en Primera de Corintios capítulo 15. Allí en Primera de Corintios capítulo 15, el apóstol Pablo nos habla de que si Cristo no resucitó, entonces nuestra muerte es final. El apóstol Pablo en Primera de Corintios 15 une la idea de la resurrección de Cristo con nuestra propia resurrección. Y para nosotros esto debe ser importante, porque si Cristo resucitó, entonces nosotros también tenemos esperanza de resurrección. Si Cristo resucitó, entonces nosotros también nos vamos a levantar con Él. Si Cristo resucitó, cuando este cuerpo termine de morir, nuestra alma se irá a la presencia del Señor. Porque Cristo vive, nosotros también viviremos con Él. Así que, hermanos, de la misma forma como este corazón bombea la sangre que da vida a cada parte de nuestro cuerpo, la resurrección de Jesús le da vida a cada área del evangelio que nosotros predicamos. La resurrección es el eje central alrededor del cual gira el resto del cristianismo. La resurrección es aquella verdad que con ella se sostiene todo lo demás que nosotros predicamos. Sin la resurrección, el cristianismo sería solo un pensamiento nostálgico. Sin la resurrección, el cristianismo tan solo sería un deseo que ocuparía un lugar juntamente con todas las demás filosofías humanas y con todas las demás especulaciones religiosas. Si no hubiera resurrección, entonces esta idea del cristianismo sería tan banal como cualquier religión. Pero hermanos, para nosotros la resurrección de Jesús es el punto central de todas las verdades enseñadas por nuestro Señor Jesucristo. Si la resurrección fuese eliminada de la Biblia, el poder del evangelio sería eliminado. Y lo más triste es que si sacamos la resurrección de la Biblia, la misma deidad de Cristo Jesús sería eliminada. Tan importante es la doctrina de la resurrección que los primeros cristianos, los primeros discípulos ante el suicidio de Judas, tuvieron que elegir un sucesor que tomara el lugar que Judas había dejado. Y cuando Pedro le habla a los discípulos en el aposento alto, quiere asegurarse que el sucesor fuera un testigo ocular de la resurrección de Jesús. En Hechos capítulo 1, versículos 21 y versículo 22, el mismo apóstol Pedro le dice a los que están en el aposento alto: es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de ¿qué? De su resurrección. Para los primeros cristianos, el discípulo número 12 tenía que ser testigo no solamente de la muerte de Cristo, no solamente del bautismo de Jesús, tenía también que ser testigo de su resurrección. Hermanos, la crucifixión había sido un acto público.
Todos lo habían visto crucificados y nadie podía contradecir el hecho de que Jesús había sido crucificado. Sin embargo, este asunto de la resurrección era totalmente diferente. La veracidad de la resurrección dependía del testimonio de quienes lo vieron al Señor durante 40 días que Jesús se manifestó después de su muerte hasta el día de su ascensión. Esto, hermanos, sería importante, puesto que los principales testigos de la resurrección serían los 12 apóstoles. Y estos 12 apóstoles no solamente eran observadores, sino que eventualmente tendrían que ser predicadores de esta verdad. No bastaba con haber visto al Cristo resucitado. Había que predicar del Cristo resucitado. No bastaba con decir: yo lo vi. Había que testificar que realmente ese Cristo resucitado tiene y tenía el poder para salvar. Así que, hermanos queridos y hermanas queridas, esto era importante para la primera iglesia. La doctrina de la resurrección era importante para la primera iglesia. Y en el año 2024, la doctrina de la resurrección sigue siendo importante para nosotros hoy. La doctrina de la resurrección sigue siendo crucial para nosotros hoy. La doctrina de la resurrección es el corazón de nuestro evangelio. Ahora, hermanos, estos discípulos no fueron los únicos que vieron al Cristo resucitado. También la Biblia nos habla que las primeras que lo vieron fueron unas mujeres piadosas. Y esto es importante decirlo porque los primeros testigos de la resurrección de Jesús fueron mujeres. Los 4 evangelios nos aseguran a nosotros que fueron mujeres, discípulas de Jesús, quienes fueron testigos de su resurrección. En el libro de Lucas capítulo 24, lo acabamos de leer, el versículo 1 y luego el versículo 10. La Biblia nos dice en el versículo 1: en el primer día de la semana, o sea, el domingo, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Verso 10. ¿Quiénes eran? María Magdalena y Juana y María la madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Hermanos, gracias a Dios que así como el pecado entró por una mujer, Eva, de la misma forma el Salvador de la humanidad vino a través del vientre de una mujer, María la madre de Jesús. Y las noticias de la resurrección de Jesús vinieron a través de mujeres piadosas, seguidoras de Jesús. Esto nos muestra a nosotros, y en especial a todas las mujeres que están aquí, que las mujeres también son usadas por el Señor. Que las mujeres también son discípulas de Cristo Jesús. Que las mujeres también tienen la tarea de comunicar las buenas nuevas de salvación. Que las mujeres también son parte del plan que Dios ha diseñado para usar en este tiempo. Dios ama a las mujeres y las mujeres juegan un papel importante en el plan, en el propósito y en el ministerio de Dios. ¿Cuántas mujeres pueden decir amén en esta hora? Por eso que las mujeres son amadas en el ministerio, porque son mujeres que han visto al Cristo resucitado y ellas lo comunican a los discípulos. Hermanos queridos, este Jesús se aparece luego a estas mujeres y luego estas mujeres van y lo corroboran a sus discípulos. Y los discípulos no creen. Lógicamente, ¿quién quiere creer a una mujer? No me diga amén, varón. ¿Quién le quiere creer? Cuando estas mujeres van y le dicen a los discípulos: Jesús ha resucitado, un ángel se nos apareció y nos ha dicho que ha resucitado, inmediatamente los discípulos dijeron: estas viejas están mal, están locas, no puede suceder. Y en Juan capítulo 20, versículo 19 al 22, Jesús se aparece para corroborar el testimonio de estas mujeres ante sus discípulos. En Juan 20, versículo 19, la Biblia dice que cuando llegó la noche de aquel mismo día,
¿Cuál mismo día? El primer día de la semana, el mismo día cuando muy temprano las mujeres habían visto al ángel y habían salido a anunciar. Ese mismo día en la noche, el primer día de la semana, estaban las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Y vino Jesús y puesto en medio les dijo a ellos: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Hermanos, estos apóstoles fundadores de la iglesia, los que pondrían los fundamentos de la iglesia, tenían que tener claro que el evangelio que iban a predicar era un evangelio de un Cristo resucitado. Entonces el Señor se aparece a ellos para probarles a ellos y mostrarles a ellos que su Señor había resucitado. Y cuando se aparece a ellos, les dice: paz a vosotros, indicándoles a todos ellos, hermanos, que en medio de las confusiones de la vida presente, en medio de los dilemas de la vida presente, en medio de las luchas que a veces podemos tener, en medio de las dudas que a veces pueden venir, estos discípulos estaban escondidos, asustados, miedosos, temerosos, dubitativos, ansiosos, preocupados, angustiados, deprimidos, totalmente aislados. Y en medio de esa situación se aparece el Cristo resucitado y les dice a ellos: paz a vosotros. Quiero en esta mañana decirles de la misma manera: en este tiempo, en medio de tu soledad, tu angustia, tu frustración, tu fracaso, tu temor, tus dudas, tus luchas, tus temores, tus angustias, tu soledad, tus debilidades, tus tentaciones, tus fracasos, en esta mañana se aparece el Cristo resucitado y te dice a ti y me dice a mí: paz a vosotros, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Alabado sea el nombre del Señor, hermanos. Pero hermanos, no solamente Jesús se aparece a sus discípulos, sino que el apóstol Pablo nos habla en 1 de Corintios que Cristo se aparece a bastante gente, porque hay que corroborar que realmente Él había resucitado. En 1 de Corintios capítulo 15, versículos 5 al 8, dice la palabra del Señor que apareció a Cefas. ¿Quién es Cefas? Es Pedro. Y después a los 12. Verso 6, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, es lo que Pablo decía, y otros ya duermen, otros ya habían muerto en el tiempo que Pablo escribe esto. Verso 7, después apareció a Jacobo, Jacobo el hermano de Jesús, Santiago, el que escribe una epístola al final prácticamente del Nuevo Testamento. Después se apareció a todos los apóstoles, verso 8, y al último de todos, como a un abortivo, se me apareció a mí. Hermanos, todos estos nombres que Pablo menciona en estos 3 versículos son testigos oculares. Son testigos veraces de la resurrección de Jesús. Jesús resucitó y los testigos tenían que verlo para que pudieran testificar y decir: y nosotros vimos al Cristo resucitado. Cuando los discípulos vieron a Jesús y después de 40 días que el Señor se les aparecía, el Cristo resucitado luego ascendió al cielo. El Cristo resucitado les demanda ahora que ellos han sido testigos oculares de su resurrección, ahora ellos tienen que ir a comunicar el evangelio. Y el primero en que va a usar la resurrección como material para sus mensajes es el apóstol Pedro. Tan importante era el mensaje de la resurrección que el primer sermón que nosotros tenemos registrados en la Biblia de la iglesia cristiana, el primer mensaje que se predica en una iglesia, lo predica el apóstol Pedro. ¿Y cuál es el mensaje que Pedro predica? Si tuviéramos que ponerle un título al sermón de Pedro, sería este: Cristo murió, Cristo resucitó, somos salvos por la obra de Cristo.
En el libro de Hechos capítulo 2 y luego en el libro de Hechos capítulo 3, el apóstol Pedro vuelve a predicar una segunda vez. Y en los dos mensajes, en los dos sermones, Hechos 2 y Hechos 3, el apóstol Pedro habla acerca de la resurrección de Jesús. El apóstol Pedro es claro en decirle a los judíos: ustedes mataron al Mesías, ustedes son los culpables de haber crucificado al Mesías. Y luego el mismo Pedro insiste en decirle que Dios es el que resucitó al Mesías y que Dios es el que lo glorificó. En Hechos capítulo 2, versículos 32 y 33, y luego el versículo 36, el apóstol Pedro es contundente en su mensaje. Les ha hablado a todos estos judíos que acaban de ver el derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia, y les comienza a hablar acerca de Jesús. Y dice el versículo 32, la contundencia como Pedro lo dice: a este Jesús, lo repito, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual nosotros somos testigos. Verso 33, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. En el verso 36 dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Hermanos queridos, porque Cristo resucitó, es el Señor de la iglesia. Porque Cristo resucitó, es el Cristo que vive y reina para siempre. Porque Cristo resucitó, es la cabeza de la iglesia. Porque Cristo resucitó, es el único que puede salvar a los hombres de su pecado y de su condenación. Porque Cristo resucitó, es que nosotros resucitaremos algún día con Él. Porque Cristo resucitó, algún día sonará la trompeta. Porque Cristo resucitó, a la voz del mando del ángel y del arcángel y a la trompeta de Dios, el Señor descenderá del cielo. Porque Cristo resucitó, los muertos en Cristo resucitarán primero. Porque Cristo resucitó, los que nosotros estamos vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Porque Cristo resucitó, iremos a encontrarnos con el Señor en el aire. Porque Cristo resucitó, viviremos eternamente con Él por los siglos de los siglos de los siglos. Amén. Alguien diga amén en esta mañana. Cristo resucitó. ¿Podemos decir amén, hermanos? Gloria al Señor. En el libro de Hechos, el capítulo 3, el versículos 12 al 15, Pedro vuelve a predicar un segundo mensaje. Y vuelve a decir lo mismo. Ahora su mensaje es porque han sanado a un hombre cojo y les han llevado delante de la ley judía para ser juzgados por haber levantado a un cojo de nacimiento, a un paralítico que se sentaba a la puerta del templo. Y estos le cometen el error de decirle: Pedro, puedes hablar. Y Pedro no solamente habló, Pedro predicó. Hermanos queridos, uno nunca debe perder la oportunidad cuando nos dan la oportunidad de hablar de nuestra fe. Si te permiten en tu trabajo, tus amigos, si te permiten tus clientes, si te permiten tus compañeros compartir tu fe, predica de Cristo Jesús. Ese es el mejor momento. Y miren lo que dice el apóstol Pedro cuando le dan la oportunidad supuestamente para defenderse. Verso 12, Hechos 3:12. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? Refiriéndose al hombre cojo que había sido sanado. ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, que dice, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese a un homicida. ¿De quién están hablando? De Barrabás. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios, ¿qué dice? Ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos
testigos. Hermanos, para el apóstol Pedro no podía haber bendición para los judíos, aparte del hecho de que Jesús había muerto y resucitado. Esto es la prueba de que el Señor había derrotado a Satanás, que había quitado de en medio el pecado y que había vencido a la muerte. Hermanos, esto es importante para nosotros hoy día. Es importante que nosotros entendamos que porque Cristo ha resucitado, el pecado ya no tiene parte ni suerte en nuestra vida. Porque Cristo ha resucitado, nosotros no vamos a morir. Morirá este cuerpo, pero nuestra alma vivirá eternamente con el Señor. Porque Cristo ha resucitado, es que entonces nosotros tenemos poder sobre Satanás. La sangre de Cristo tiene poder y el diablo lo sabe, porque en la cruz del Calvario, cuando Cristo estaba derramando su sangre por cada uno de nosotros, y cuando miraba a los que lo maltrataban, insultaban, y miraba a los que lo habían golpeado y decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, en ese momento los infiernos temblaban. Nosotros creemos de alguna manera que los infiernos temblaban porque Cristo le puso la cabeza al diablo, el pie sobre la cabeza. Sí lo hizo, pero no lo hizo de la manera que usted está pensando. A veces hay fotos y figuras que tratan de mostrar a un Cristo con una espada que sale y le corta la cabeza. Hay un poder más grande con el cual Cristo destruyó a todos sus adversarios, y ese fue el poder del amor y el poder del perdón. En el momento que Cristo en la cruz del Calvario mira a todos sus agresores y les dice al Padre Celestial: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese fue la más grande estocada al pecado y al diablo. El diablo busca destruir. Jesús lo había dicho: el enemigo ha venido a matar, el enemigo ha venido a robar y a destruir. El enemigo odia, quiere verte dañado, quiere verte destruido, quiere ver tu hogar destruido, quiere ver tu vida destruida, quiere ver a tus hijos destruidos. El diablo te odia, parece ser tu amigo, parece ser tu compadre, parece ser tu compañero de trabajo, parece que es el que trae las caguamas a tu mesa de vez en cuando, pero en realidad te odia. Quiere verte dañado, quiere verte borracho, quiere verte alcoholizado, quiere verte drogado, quiere verte destruido, quiere verte endeudado, quiere verte muerto. Pero alabado sea el nombre del Señor, que Cristo Jesús ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Alabado sea el Señor en esta mañana. Alguien diga amén en esta mañana. Hermanos queridos, nuestro evangelio es firme. Primera de Corintios 15, versículo 3 y 4. Nuestro evangelio es firme. Cuando ustedes le pregunten ¿qué es el evangelio?, aquí está la respuesta. Verso 3, Primera de Corintios 15, verso 3 y 4. Porque primeramente, dice Pablo, os he enseñado lo que asimismo recibí: que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Hermanos, se había infiltrado en la iglesia de Corinto una herejía, una enseñanza peligrosa. Una enseñanza peligrosa que sigue metida en muchas iglesias y en el corazón de muchos individuos. Y esa enseñanza es: luego de muertos todo se acaba. El apóstol Pablo refuta esa idea, refuta esa mala enseñanza. Les hace ver a los creyentes que si no hay resurrección, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vano es nuestro evangelio. Hermanos, en cuanto al hecho de la resurrección del Señor, para Pablo, existía evidencia abundante de que Cristo había resucitado. La afirmación de Pablo para nosotros en esta mañana es contundente. Si no existe resurrección, Cristo tampoco resucitó. Y si falta ese hecho fundamental del evangelio, la fe de los creyentes es vana, la predicación de todos los pastores es falsa, y aquellos que se consideran creyentes todavía están muertos en sus pecados y sus delitos. Sin la esperanza de la resurrección,
la familia de Dios, o sea, la iglesia, no sería más que un grupo de religiosos que no tienen nada que hacer en la semana y encuentran un hueco en la iglesia donde entretenerse. Si Cristo no resucitó, todo lo que tenemos es un club aquí en el cual de alguna manera nos apoyamos, tal igual que los alcohólicos anónimos buscan apoyarse. Si Cristo no resucitó, esto es un club social donde tan solamente nos reunimos un domingo para cantar algunas alabanzas alegres, para adorar con algunas canciones que nos hacen sentir emocionales y para escuchar un mensaje moralista que trate de descubrir el campeón en nosotros. Si Cristo no resucitó, entonces la iglesia es tan solamente para los que tienen suficiente tiempo y no tienen nada que hacer el domingo. Si Cristo no resucitó, entonces nosotros estamos aquí perdiendo el tiempo. Si Cristo no resucitó, yo habré dado 23 años de mi vida en vano. Si Cristo no resucitó, entonces los próximos años que trato de darle al Señor habrán sido en vano. Si Cristo no resucitó, entonces de más está que durante la semana yo me levante temprano para orar por ustedes y preparar mis sermones para predicarle la palabra del Señor. Si Cristo no resucitó, de más está que ustedes me llamen y me digan: pastor, ore por mis necesidades, y nos unamos juntos a orar. Si Cristo no resucitó, de más está venir los días viernes a estudiar la palabra del Señor, porque Cristo no resucitó. Si Cristo no resucitó, en vano está que nos pongamos a orar y ayunar. Estamos perdiendo el tiempo. Si Cristo no resucitó, ¿para qué 40 días de oración y ayuno al comienzo del año? Si Cristo no resucitó, ¿para qué 21 días de adoración? Si Cristo no resucitó, ¿para qué escuela bíblica? Si Cristo no resucitó, ¿para qué las misiones? Si Cristo no resucitó, ¿para qué damos ofrendas? Si Cristo no resucitó, ¿para qué venimos a la iglesia? Si Cristo no resucitó, ¿qué estamos haciendo aquí? Eso es lo que el mundo nos dice. Pero hermanos queridos, nosotros tenemos evidencia concreta por la palabra de Dios que Cristo sí ha resucitado. Y porque Cristo ha resucitado, todo lo demás que hacemos tiene sentido. Alabado sea el Señor. ¿Sabe cómo se da cuenta que alguien tiene un Cristo muerto? Su marido, su mujer, sus padres, sus amigos. ¿Por qué vas a esa iglesia? Ahí usted se da cuenta que su Cristo está muerto, el de él o el de ella. En el momento que el amigo te dice: oye, ¿qué andas haciendo perdiendo tu tiempo los domingos? Inmediatamente, y luego va y se golpea el pecho a la iglesia católica todos los domingos. Usted inmediatamente identifica que su Cristo está muerto. ¿Cuánta gente hoy día en América Latina está en las playas tomando sol y se creen cristianos? Se creen que si murieran se van al cielo. Lamento decirles a todos ellos que su Cristo es una creación de ellos, que su Cristo está muerto. ¿Cuánta gente me ha dicho a mí: yo no necesito ir a la iglesia, pero me encomiendo a Dios? Mi pregunta es: ¿a qué Dios se está encomendando usted? ¿Usted cree que porque usted le baja el volumen a su música y hace una pequeña oración de 2 minutos antes de salir a trabajar, usted está bien, y en el resto del año usted no tiene una relación con Dios? ¿Usted cree que esa oración surte un efecto? Está equivocado, porque usted le está orando a un Cristo muerto. Esa oración es la oración de alguien que tiene un Cristo muerto, porque el que tiene a un Cristo vivo, dice la letra del viejo himno: al Cristo vivo sirvo. ¿Sabe cómo se da cuenta alguien que tiene un Cristo vivo? Cuando sirve al Señor. Ahí es como nos damos cuenta quién tiene un Cristo vivo y quién tiene un Cristo muerto. Si tu Cristo es del domingo de 11:15 a 12:45 y luego we do not see you anymore, my friend, tu Cristo está muerto. Si tu Cristo solamente funciona en abrir la Biblia o la aplicación de la Biblia mientras estás en la iglesia, tu Cristo está muerto. Si tu Cristo solamente te lleva a cantar aquí en la iglesia mientras surge la alabanza, pero luego cuando sales de la iglesia le subes todo el volumen y le pones todas las bachatas, todas las cumbias y toda la música mundana de tu pueblo, y lo haces a todo volumen y solamente le cantas a Dios en la iglesia, lamento decirte, tu Cristo está
muerto. Iglesias tienen un Cristo muerto. Cristianos tienen un Cristo muerto. Líderes religiosos tienen un Cristo muerto. En esta mañana vengo a decirte, si Cristo está vivo, no es un Cristo de una vez por semana, de 2 horas por semana. Si Cristo está vivo, Él es el Señor de todo lo que nosotros somos. Él es el que tiene control de nuestra vida. Él es el que le da significado a nuestra existencia. Si Cristo ha resucitado, entonces nosotros tenemos que servirle al Señor hoy, mañana y hasta el día que nos lleve a su presencia. Al Cristo vivo sirvo. ¿Le sirves a Cristo? ¿O te sirves a ti mismo? ¿Le sirves a Cristo? ¿O sirves a tus propios deseos? ¿Sirves al Cristo de la Biblia o tú has creado un Cristo a tu manera? Y ese es el problema de hoy día. El problema de hoy día es que la gente ha creado un Cristo a su manera. Es un Cristo según el evangelio de Panchito, según el evangelio de María, según el evangelio de Jorgito, según el evangelio de Luisito. No. El Cristo vivo demanda que le sirvamos conforme a los principios que Él ha establecido en la palabra. Quiero rápidamente mencionarles 3 cosas que deben suceder a los que realmente han resucitado con Cristo. Número 1, una persona que ha resucitado con Cristo ya no busca en vano. No tendrá una búsqueda en vano. En el capítulo 24, versículo 5 de Lucas que acabamos de leer, dice que las mujeres tuvieron temor y bajaron el rostro cuando vieron los ángeles. Y los ángeles les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él no está aquí, Él ha resucitado. Hermanos, hay millares de personas, y ustedes lo saben, en América Latina. Nuestra iglesia es prácticamente de toda América Latina. Hay millares de personas en América Latina este fin de semana vanamente buscando una bendición entre los ídolos. ¿Cuántos de estos dramas se hacen afuera, en las calles, tratando de alguna manera de crear una cierta conciencia en la gente? Pero se busca a un Dios vivo entre los muertos. ¿Cuánta gente está yendo a rezarle al rosario, a rezarle a los ídolos, rezarle a imágenes, llorarle? ¿Cuánta gente está adorando a un Cristo muerto? ¿Cuánta gente tiene imágenes de Jesús en sus hogares? Un Jesús muy extraño. ¿Cuánta gente de alguna manera trata de hacerle creer a su conciencia de que ese Jesús es el correcto, de que ese Jesús puede librarlo de sus problemas? Quiero decirle en esta mañana, la idolatría no es el camino. La idolatría no es la manera. La idolatría no es la forma. Nosotros no servimos a una imagen. Nosotros no le lloramos a una estatua. Si nuestro Cristo está vivo, no necesita ser personificado por nada. Yo no tengo que verlo para creer. Yo no tengo que tocarlo para creer. Ese era el síndrome de Tomás. Ese es el síndrome de la religión. Yo no tengo que ver a la Madre María de Guadalupe para creer, porque si veo a la guadalupana entonces lloro. O sea que si no la veo no lloro. No funciona así. El evangelio demanda que sea espiritual. El evangelio demanda lo que Jesús mismo dijo en Juan 4: Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. A mí me sorprende mucho, yo amo a los mexicanos, pero si hay algo que me sorprende es su nivel de idolatría. Hay un santo a la que le llaman la Santa Muerte y lo adoran. Para los que no saben, la Santa Muerte es una calavera. Es una calavera a la que le ponen vestido de una virgen y le llaman la Santa Muerte y lo adoran. Y como si fuera poco, lo tienen en su casa. He visto hogares donde no solamente lo tienen, lo atienden, le preguntan, le hablan, le prenden velas, le dicen: ¿qué quieres comer? Díganme ustedes, hermanos queridos, si eso no es idolatría. Idolatría de lo más bajo, idolatría de lo más destructivo.
La gente está buscando protección en un Cristo muerto. Tengo la Santa Muerte porque con eso la muerte no va a entrar a mi casa. You are wrong, te has equivocado. La única manera, con que tú puedas evitar que el mal entre a tu casa es con la sangre de Cristo su Hijo. Y la sangre de Cristo su Hijo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. ¿Por qué buscar en vano al Cristo que ha resucitado? La segunda cosa que debemos recordar es que la muerte de Jesús y su resurrección nos ha traído un sepulcro vacío. El sepulcro está vacío. Hermanos, en el versículo 6 y 7 de Lucas 24, el ángel le dice a las mujeres: no está aquí, Él ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando estaba en Galilea y les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y sea crucificado y resucite al tercer día. Acordaos. ¿Saben una cosa? Muchos de los que estamos aquí seguimos teniendo un sepulcro vacío justamente porque no nos acordamos. Muchos de los que estamos aquí seguimos teniendo un sepulcro vacío porque Cristo se ha resucitado, pero nosotros seguimos desesperados. ¿Cómo alguien cuyo sepulcro está vacío porque su Cristo ha resucitado puede estar desesperado? Están desesperados justamente porque no recuerdan que van a haber momentos en nuestra vida que va a haber un silencio en el cielo. Van a haber momentos en nuestra vida que nos van a pasar cosas que no entendemos. Van a haber momentos en nuestra vida que vamos a caminar por el valle de sombra y de muerte y no vamos a tener la menor idea por qué el justo sufre y el impío prospera. Vamos a caminar por momentos difíciles. Gente que ha tenido temor de Dios ha muerto y el impío está bien. Gente que ha servido al Señor y que lamentablemente no tenía documentos termina siendo deportada. Pero el borracho que tiene como 3 o 4 DUIs y sigue manejando termina preso y termina saliendo con residencia. Uno no entiende estas cosas. Uno no entiende cómo un pastor que ha servido al Señor con todo su corazón y que tiene que ir a visitar a una de sus ovejas muere durante el COVID cumpliendo el mensaje del evangelio que el Señor le ha encomendado. Y a la misma vez el hijo borracho, drogadicto, el hijo rebelde no se enferma, se recupera. Y uno se pregunta y dice: ¿no debería esto ser al revés? Van a haber momentos donde vamos a tener esas preguntas. Muchas veces te vas a preguntar: ¿qué he hecho mal para que mi matrimonio se esté rompiendo? ¿Qué he hecho mal para que mi hogar se esté rompiendo? Soy una buena esposa, cuido, amo, enseño, trabajo, estoy allí, atiendo, me preocupo, trato de ser cariñosa y tengo un hombre totalmente descomprometido en la casa. Y por el otro lado tengo una amiga en el trabajo que es fiestera, le encantan las fiestas, le encanta el flirteo, le encanta estar aquí, le encanta estar allá y tiene al marido bajo los pies. Muchas veces nos vamos a preguntar: ¿cómo es posible que mi hija o mi hijo me haya salido tan rebelde si desde niño le hemos enseñado la palabra, le hemos enseñado los principios de la iglesia, le hemos enseñado el camino del Señor? Y he aquí, el hijo de 2 borrachos termina siendo un médico. Todas estas realidades no podemos nosotros evitarlas. Muchas veces tendremos un Cristo resucitado y tendremos todas estas preguntas. ¿Cuántas veces yo como pastor, 23 años en este trabajo, es todo lo que he hecho para servir a mi Señor? He tenido que llegar al velorio de un niño que jugando tuvo un accidente y se murió. Al velorio de un jovencito que estaba empezando a florecer su vida y a los 27 años un infarto se lo llevó. ¿Cuántas veces he tenido que estar en momentos donde he llegado a reuniones donde me han preguntado: ¿y dónde está Dios? Es difícil. Pero hay 2 realidades que quiero que en esta mañana entiendan. El sepulcro está vacío y acuérdese usted que tarde o temprano lo que usted y yo no entendemos lo vamos a entender.
Acuérdese usted las letras del himno tan bello que acabamos de cantar hace un momento. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Cristo Jesús. Alguien diga amén en esta mañana en la casa del Señor. Acordaos. Cuando vengan esos momentos de duda, acordaos de que tu Cristo no está muerto, tu Cristo está vivo. Y número 3, no solamente hay un sepulcro vacío, hay un anuncio imperativo que hacer. Los ángeles le dicen a las mujeres en el versículo 9: y volviendo del sepulcro, las mujeres dieron nuevas noticias de todas las cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Termino con esto, hermanos. Miren, hay un anuncio que decir. Hay un anuncio que es imperativo. Hermanos, nosotros sabemos y creemos en un Cristo vivo. Nuestra tarea es ir y dar esa noticia al mundo. Nuestra tarea es ir y comunicar a la gente: Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Esa es nuestra tarea. Pero lo segundo no es una tarea fácil. Cuando las mujeres fueron a comunicarle este mensaje a los discípulos de Jesús, los que habían caminado con Jesús, los que le habían oído a Jesús decir: es necesario que el Hijo del Hombre sea sacrificado y al tercer día resucite, a ellos les parecía locura lo que las palabras de estas mujeres, y no las creían. Muchas veces cuando predicamos el evangelio, la gente no nos va a creer. Muchas veces cuando hablamos de nuestra fe, se van a burlar. Pastor, no me gusta. Bienvenido al club, así tiene que ser. ¿Usted cree que la gente va a creer de buenas a primeras? Es lo más lamentable del mundo que hoy día la gente le cree a TikTok, pero no le cree a la Biblia. Hoy día la gente le cree a las redes sociales, pero no le cree a la Biblia. Hoy día la gente le cree a las noticias que recibimos, que a veces no sabemos si son ciertas o no, pero no le cree a la Biblia. Prepárese, prepárese. Porque usted tiene un anuncio imperativo y la gente lo va a tomar por locura. Se van a burlar de usted. No les van a creer. Prepárate, mujer, cuando tu marido te diga: te han lavado la cabeza, vieja, estás loca. Prepárate, varón, cuando tu propia mujer te diga: estás loco, la verdad, hablando de una cosa tan absurda. Prepárate, joven, cuando en tu universidad o en la escuela tus propios amigos te digan: estás perdiendo tu tiempo. Estás perdiendo tu juventud. Eso no puede ser así. Prepárate cuando el mundo te diga: estás loco. Estas palabras son locura para mucha gente. La gente los toma como locura. Las palabras de Jesús son locura para el mundo. Hablar de nuestra fe es una locura. Decirle a la gente que nosotros creemos en un hogar donde hay padre, madre e hijos, hoy día es locura. Decirle al mundo que nosotros creemos que Dios creó varón y mujer es locura. Decirle al mundo hoy día que nosotros creemos que las cosas materiales, si bien son importantes, no son lo más importante. Lo más importante es nuestra salvación y la salvación de nuestra alma. Es locura. Decirle a los papás que están muy motivados a que sus hijos sean grandes deportistas, que así como se dedican a que sean grandes deportistas, también tienen que formar grandes cristianos que les sirvan al Señor, es locura. Decirle hoy día a la sociedad que mentir es malo es locura, que robar es malo es locura. Decirle a una jovencita que dice: me siento varón, o decirle a un varoncito que dice: me siento mujer, y decirle que esas de sus instintos son malos, es locura. Estamos en un mundo loco, totalmente loco. Pero lo gracioso es que ellos son los que nos acusan de locos a nosotros. ¿En qué mundo estamos? La palabra locura sigue siendo un problema para nosotros.
Los cristianos siempre seremos locos. Los evangélicos siempre seremos locos. Los que creemos en Cristo siempre seremos locos. Los que creemos en esta Biblia preciosa siempre seremos locos. Los que venimos a una iglesia los domingos a adorar al Señor y en la semana le servimos al Señor, siempre seremos locos. Bienvenidos al mundo de la locura. Si a usted no le gusta esa palabra, usted está en el equipo equivocado. Si usted quiere que el mundo lo aplauda y le diga que usted es un gran genio, un hombre, una mujer brillante, no va a suceder. El mundo te va a odiar. El mundo nos odia. El mundo no nos ama. Y por eso nosotros lo vamos a odiar y vamos a ir contra el mundo, no. Pero sí tenemos que estar claros que para el mundo lo que nosotros creemos es locura. No nos creen. ¿Ustedes creen que eso va a cambiar lo que nosotros creemos? No. Que ellos no crean, eso es un tema de ellos. Pero para nosotros, nuestro Cristo sigue vivo. Pero para nosotros, el Evangelio sigue teniendo poder. Para nosotros, nuestra fe es inamovible. ¿Cuántas veces le he dicho a mis hijos? Hay momentos donde yo, como un hombre de universidad, he leído tantas cosas y a veces tengo dudas. Literalmente a veces tengo dudas. La lectura es una gran cosa, pero también se puede convertir en un gravísimo problema. Leer mucho es una cosa muy buena. Yo soy un adicto a la lectura y ustedes lo saben, pero se puede convertir en un gravísimo problema porque no todo lo que se lee se puede creer. Hay que ser grande para entender de que no todo lo que un autor dice yo me lo tengo que comer como cierto. Pero nuestra mente a veces nos lleva a dudar y a dudar y a dudar. ¿Y cuántas veces el enemigo me ha llevado a dudar principios básicos de mi fe? ¿Cuántas veces el enemigo me ha hecho jugadas en mi cabeza? Tu Cristo no existe. Tu evangelio no es cierto. Después de la muerte se acaba todo. Al final nadie tiene control del universo. Todo termina siendo para mal. Pero al final del día uno tiene que defender y descansar en este hecho. El hecho es de que yo he decidido creer en Cristo Jesús. Es una decisión. Nadie te puede obligar. Es una decisión. En mi país, al que amo, mi país, el Perú, yo soy hincha de un equipo que a veces hasta la segunda se ha ido, Alianza Lima. Lo amo. Es mi equipo. Mi abuelo, el papá de mi papá, era hincha de ese equipo. Mi papá era hincha de niño me acuerdo que mi papá me llevaba a ver partidos de Alianza Lima. ¿Cuánta gente se ha burlado de mí? Mis amigos. ¿Cuántos amigos se han reído de mí? ¿Cuántas novias he perdido por decir que soy de Alianza Lima? Pero en mi cabeza, Alianza Lima siempre será el campeón. Nadie me va a mover lo contrario. Hermanos queridos, ¿por qué digo esto? Que el mundo podrá dudar de tu Cristo, podrá negar a tu Cristo, pero tu Cristo siempre es, ha sido y será el vencedor. No importa lo que el mundo diga, no importa lo que el mundo piense, es una decisión y tú tienes que tomarla por Cristo Jesús. Vamos a orar. Amado Señor, en esta mañana he predicado tu palabra. He predicado tu palabra. Y le he dicho a la gente del evangelio, es una decisión. Es una decisión. Así como decidimos creer en equipos de fútbol, así como decidimos creer que nuestro país con todos sus defectos es el mejor país del mundo, así como decidimos creer que nuestra comida de nuestra tierra es la mejor comida de toda América Latina, de la misma manera nosotros debemos tomar una decisión y de decir: yo creo en Cristo Jesús. Mi fe está fundada en el hecho de que Jesús vivió, murió y resucitó. Señor, en esta mañana esa es mi oración. Que si alguien no ha hecho esa decisión, la haga en esta tarde.
que haga una decisión por Cristo, que haga una decisión por ti, mi Señor. Si hay alguien en esta mañana que está dudando con su fe, si hay alguien en esta mañana que ha comenzado a tener dudas de la resurrección, al final del día es un hecho de fe. Podremos leerle todos los pasajes de la Biblia, podemos probarle todas las evidencias históricas que existen de la resurrección de Jesús, pero el que no quiere creer no va a creer. Pero al final del día es una decisión. Una decisión. Señor mío, esa es mi oración en esta mañana. El día de resurrección del 2024 nos lleve no a venir a la iglesia para entretenernos, sino que nos lleve a tomar una decisión. Esa es mi oración. Esa es mi petición. Ese es mi clamor. Señor, ayúdanos a tomar una decisión. Señor, bendigo cada persona que está aquí. Señor, bendigo cada hermano y hermana que está aquí. Y si alguien ha oído por primera vez el evangelio, que entienda, Señor, que tiene que tomar una decisión. Esa decisión es algo que va a transformar su vida, cambiar el rumbo de su familia y le va a guiar a tener esperanza después de la muerte. Esa es mi oración, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y toda la iglesia dice amén. Mientras salimos del aire, quiero en un momento hacer una invitación. Si alguien no ha recibido a Cristo, para recibir, y luego quiero orar por todos antes de que nos vayamos. Los que nos han mirado, Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Jesús ha resucitado, Cristo vive, y porque Cristo vive, nosotros viviremos con Él eternamente. Eso, vente al piano, mi hijo. Vamos a ponernos de pie. Quiero que podamos cerrar en esta mañana orando un momento. Yo no sé si alguien está aquí que no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador. Ya me han escuchado en esta mañana que esto al final